Dicen que identificar un problema implica reconocer el 50% de la solución. Es muy interesante hablar de este tema, ya que es uno de los grandes problemas de las empresas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un concepto muy interesante que podría decirse que es relativamente nuevo, pero que está evolucionando. El concepto es gobierno, riesgo y cumplimiento. Uno de los problemas más comunes que se ha identificado y encontrado a lo largo de todos estos años es que las áreas en general se manejan producidos en enfoque basado en procesos, es decir, un enfoque que de manera transversal se encuentra dentro de la organización. Es muy complicado de encontrar ahora cómo hilar el tema de un riesgo de un área, cómo gestionarla, qué metodología ocupar, versus otras áreas diferentes como seguridad y contraloría. Generalmente, las áreas de Contraloría tienen un frame de un modelo de gobierno que les permite identificar o generar las evaluaciones al interior de su organización. Por otro lado, la seguridad generalmente maneja otros estándares ISO para la metodología de análisis de riesgo. Esto conlleva que difícilmente puedan tener una visibilidad real y fidedigna de los resultados sobre sus procesos o indicadores. ¿Qué implica una herramienta o una plataforma GRC traducida como un concepto algo automatizado? Implica que las organizaciones pudieran establecer dentro de esa plataforma una estructura de gobierno, es decir, cómo va a ser la gobernanza dentro de la empresa, van a ser los procesos involucrados, los dueños, las áreas, cómo se van a medir, para cuándo, qué hacemos con los resultados, es decir, quién es el dueño de qué o quién es el responsable de qué y para qué. Lo que implica es que cada área pueda tener manejando gestión de sus riesgos de forma individual, usando incluso diferentes metodologías. Al usar estos, no es que esté bien ni que esté mal, sino es la forma cómo se hace o cómo se logra que la alta dirección o el comité o la misma organización tenga una misma forma de evaluar los riesgos y que estos riesgos tengan un valor y que sobre este valor nosotros podamos proponer acciones de mitigación sobre sus riesgos. No necesariamente se requiere un presupuesto para controlar los riesgos. Hay algunos controles que no requieren este mismo presupuesto asignado, pero lo que sí es cierto es que existen varias formas de gestionar los riesgos dentro de una organización, pues los resultados van a ser distintos entre una y otra. Ahora, si hablamos del cumplimiento, esto lo que implica es poder entregar reportes en cada cierto tiempo, ya sea de algún método o mediante alguna forma, para que ésta pueda buscar precisamente que este cumplimiento sirva a lo que la reguladora nos exige. Bien, si hablamos de la regulación, como saben, entre más ataques cibernéticos existen, entonces hay una mayor regulación, existe un mayor control. Es por eso que, ¿a dónde nos vamos? Vamos a llegar con tanto control a uno, que es cumplirlo, pero el problema no es solo cumplirlo, sino también es tener el presupuesto para eso. Por eso, el problema es gestionarlo. En gestionarlo es administrar su cumplimiento y que la gente que trabaja en su búsqueda diaria, en el cumplimiento entre el reporte y el informe, lo busque entre lo que es el GRC, que es precisamente automatizar este cumplimiento, primero identificando qué regulaciones y qué es lo que te piden en el control y luego a través de ese control buscar el multicumplimiento. Es decir, que se va a ver no solamente que nos piden cumplir con esta regulación, sino también con otra, pero este control nos va a servir para las otras tres regulaciones. Entonces aquí lo que es más importante es identificar con qué tenemos dentro de la organización, cuál va a ser nuestra fortaleza para dar un cumplimiento a las regulaciones. El concepto del GRC implica una estrategia a mediano o a largo plazo para poder establecer una madurez entre el gobierno, el riesgo y el cumplimiento. Es decir, lo que busca es que las organizaciones aprendan a gestionar sus riesgos y les asignen un costo.
y este costo sería el impacto de que de los riesgos que en materia los van a materializar. Y tercero, que asociando al gobierno y el riesgo busquen una forma de tener el cumplimiento mucho más estandarizado. Y si hablamos ahora un poco más de la evolución del GRC, entonces aquí vamos a ver lo que es el concepto Potter, ¿no? Que tiene más de 5 años en el mercado y comenzó, si bien es cierto, en un sector financiero, pero fue evolucionando un poco más al sector de telecomunicaciones y al sector interior. Estos tres sectores son muy importantes para el tema de ejercer porque desde hace ya varios años siempre han gestionado riesgos, por ejemplo, el riesgo operacional, que siempre ha existido, también las áreas de control interna siempre han existido, los riesgos en las que venden las cadenas de suministro, en fin, esto no es de solo inventar un hilo, no es simplemente ponerle cierto orden. Bien, ahora es importante resaltar que no todos los GRC son iguales para todas las empresas. Hay GRC que son muy robustos y bueno, van de acuerdo al tamaño de la empresa, a la cantidad de regulaciones, a los riesgos que gestionen. eh, eh, bueno, también podemos destacar algunos de los GRCs de los más reconocidos en el mundo, en el que están los componentes de Gartner y Forrester, por ejemplo. Pero también es cierto que se han identificado que hay pequeñas empresas que no necesariamente deben tener un GRC tan robusto porque el nivel de madurez así lo requiere, lo pide. Y lo importante aquí es crecer toda la solución tecnológica con base al nivel de madurez. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar? Pues primero, plantear una estrategia a mediano y largo plazo para buscar ese nivel de madurez, para incrementar, valga la redundancia, este nivel de madurez. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, establecer una estrategia a mediano y largo plazo en donde incrementamos el nivel de madurez adoptado por nuestra organización, tanto para el compliance como para la gestión de riesgos o como para el gobierno. Una vez lograda esta madurez y evolución de nuestro GRC, podríamos estar buscando entonces poder hablar de otro concepto que abarca lo que es la evolución del GRC, que en este caso es el IRM, que es la gestión de riesgos integrada. Aquí en IRM, por así decirlo, la letra más importante del concepto es riesgos y significa gestión de riesgos integradas, es decir, lo que busca es darle mucho más valor al riesgo dentro de la organización, identificar el cómo se controla, cómo se mitiga, cómo se mide y cómo se monitorea. De este modo podremos evitar potenciales impactos negativos que puedan haber sobre nuestra organización. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.